y por qué está aquí. Adelante, hermana Teresina. Gracias, Walter. Además, bienvenido al padre presbítero Mario Yepes Barrientos. Es sacerdote vicentino, docente universitario especialista en Sagrada Escritura, con una sólida trayectoria académica, pastoral y formativa. Es licenciado en teología con especialidad en Sagrada Escritura por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y bachiller en teología por la Universidad Urbaniana de Roma. Cuenta con más de 15 años de experiencia como profesor de Sagrada Escritura, teología y hebreo bíblico en el ISET Juan 23. Además de desempeñarse como director de estudios y coordinador de programas teológicos, ha ejercido el ministerio pastoral como párroco en comunidades de Lima, Madrid y Pisco, integrando la reflexión bíblica con la acción pastoral. Es autor de 3 libros de reflexiones bíblicas para los ciclos litúrgicos. Ha publicado artículos académicos y participa activamente en simposios, semanas teológicas y conferencias especializadas. Asimismo, conduce el programa radial La Biblia en la Iglesia en Radio María, Perú, contribuyendo a la difusión y formación bíblica a nivel pastoral y académico. Y el padre nos va a acompañar con el tema Visión Pastoral de León XIV y su aporte a la educación religiosa. Bienvenido, padre Mario Yepes. Adelante con el tema. Bien, buenos días a todos los docentes, a todos los que participan de esta capacitación. Gracias por la invitación. Y pues esperemos poco tratar de colmar estas expectativas propias de esta capacitación. Em, He titulado un poco esta ponencia a partir también de lo que me han pedido, Educar con Esperanza. Creo que también ayer algo también se habrá compartido porque justo dentro de los pocos documentos que tenemos del Papa León, pues justamente habla sobre la educación. Nos ha sorprendido porque nos hemos acostumbrado quizás con la figura del Papa Francisco de esperar un documento guía. Todavía estamos quizás aguardando, aunque ya con la exhortación Dilexite que ha publicado, vemos esa sensibilidad justo de lo que ustedes han presentado en esta oración inicial, que es el eje fundante de la acción misionera de Jesús, ¿no? La compasión, sentir compasión. Y creo que el Papa León también sintoniza y quiere que toda la iglesia también no pierda este sentido de justamente compadecernos y a partir de ello ver soluciones. Y esto es lo que nos ayuda también, creo, estas capacitaciones. Nos ayudan a perfilar también circunstancias que vivimos y otra vez Jesús nos llama a que sintamos compasión como Él la tiene. Entonces, creo que compartimos todos lo primero y lo fundamental, creo yo, es esta alegría, ¿no? Que tenemos de tener un papa peruano. O sea, esto es una realidad que embarga los corazones de todos nosotros. Y yo creo que cada uno al escuchar cuando fue elegido papa, pues nos quedamos un poquito con la boca abierta. Esto no estaba para los ojos humanos no estaba en los planes jamás un papa peruano, pues alcanzar quizás o lograr esto, ¿no? En la iglesia, en la historia de la iglesia, ¿no? Y bueno, aquí
Es obvio que cada uno de repente por ahí, y esto ha pasado mucho en nuestro plano del clero, ¿no? Yo lo conocí, yo estuve aquí, yo estuve allá, empezamos a sacar fotos por todo, ¿no? Pero bueno, la emoción del momento, ¿no? Fue así, de repente quizás alguno de ustedes también habrá tenido alguna experiencia con ello y nos reconforta, pero también nos pone en una perspectiva de desafío como iglesia peruana. Y creo que todos ustedes también que van siguiendo de alguna forma las noticias, eh, ahora último con la visita ad limina de los obispos, se han dado cuenta ustedes por el mensaje del Papa que conoce de nuestra realidad eclesial y sobre todo episcopal, esta necesidad de la unidad, ¿no? La unidad. Yo creo que es toda una tarea. Antes quizás el foco de atención, creo que todos ustedes siempre había el famoso tema del ecumenismo, ¿no? Hacia las iglesias de otro tipo de confesión cristiana, etcétera. Pero ahora quizás la preocupación está hacia adentro, ¿no? La unidad que deberíamos alcanzar dentro como cristianos, como católicos. Y por eso resuena en nuestros oídos algo que estamos respirando, creo yo, constantemente estos últimos años, gracias a Papa Francisco, que es la sinodalidad, ¿no? La sinodalidad, el caminar juntos. Y entonces aquí yo quisiera manifestarles a ustedes la importancia de nuestra tarea como educadores, porque el aprender a caminar juntos implica justamente este sentimiento de compasión, de hacer constante esta realidad de la obra de misericordia, enseñar, ¿no? Instruir. Pero ahí yo le añadiría también eso, una educación en sinodalidad, ¿no? Porque es verdad que muchos de nosotros podemos compartir algo que sabemos hacia alguien que no sabe, pero también tenemos que aprender a ser humildes y a reconocer que también tenemos que aprender de los demás. ¿Mm? Y entonces caminamos juntos. ¿Mm? Y esto nos ayuda también a saber profundizar con humildad. ¿Mm? No con una actitud soberbia de que yo conozco todo, yo manejo todo. Eso es lo que justamente lleva a la desunión. ¿Mm? Porque ya no miramos o ya no analizamos los argumentos, sino a veces nos dejamos llevar por las motivaciones de ver o de escuchar a alguien que no entra en sintonía con la compasión, el saber entrar en esa empatía, pero también el reconocer que cuando yo también lo necesito, pues yo también tengo que ponerme en la actitud de discípulo, que es algo que nos recuerda, perdón, el libro de Isaías, ¿no? Tengo que aprender a ser discípulo y tengo que tener oídos de discípulo. Permítanme compartirles con ustedes este fragmento del libro del Eclesiástico. Ustedes saben que dentro de de los libros del Antiguo Testamento tenemos un grupo de libros que se denominan de literatura sapiencial. Libros que evocan justamente esa sabiduría de la vida. Yo les animo a ustedes, queridos docentes, son estos textos los que deberían ir muy de la mano con nuestra labor pastoral. Hay mucho de esta sabiduría popular que tenemos que saber, en primer lugar, entender dentro del contexto de su época y luego recoger aquellas cosas que pueden iluminar para nuestro tiempo, porque es evidente que no podemos aplicar todo, ¿no? Esa manera de entender la sabiduría, la instrucción que encontramos en los textos bíblicos, porque corresponden a un tiempo concreto, corresponden a culturas diferentes a las nuestras, con esquemas diferentes a los nuestros, pero sí podemos, ¿no? Tomar elementos que nos puedan ayudar y aprender a leer entre líneas. Yo creo que no olvidemos que la Biblia nos presenta teologías, maneras diversas de ver nuestra relación con Dios. Y eso suscita en nosotros aprender justamente a ir más allá del texto mismo, aunque con el texto mismo, que es importante. Hay que leer los textos. Muchas veces
quizás en la práctica pedagógica nosotros nos confiamos porque hemos recibido información, pero no hemos leído, ¿no? Algo que a veces también está pasando mucho en el ámbito de nuestros fieles con el tema de los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no? Fíjense cómo a veces se tergiversan las cosas cuando, por ejemplo, por más que alguien esté frente a ustedes, el hecho de incluso hasta ser obispo, sacerdote, etcétera, pero muy bien, yo escucho, pero luego corroboro. ¿No? Corroboro con los textos bíblicos, corroboro con los textos del magisterio de la iglesia. Esto es muy importante, queridos docentes. Y por eso en el texto bíblico igual, antes de la pregunta ¿qué me dice el texto? Tendría que preguntar ¿qué dice el texto? Y para eso lo leemos, ¿no? El autor de este libro es un joven que recoge testimonios de su abuelo y es uno de los pocos libros que sabemos quién es su autor, ¿no? Es un joven llamado Jesús, hijo de Sirá o Jesús ben Sirá, de ahí el otro nombre que se atribuye a este libro, Sirácida, ¿no? Pero se conoce más con el libro del Eclesiástico, ¿no? Miren, escuchen o lean conmigo, ¿no? Hijo, actúa con dulzura en todo lo que hagas, ¿no? El consejo de un padre siempre hacia el hijo propio de las culturas antiguas. La sabiduría es la de los mayores, ¿no? Los jóvenes no conocen todavía, no saben, no adquieren sabiduría, aunque ustedes van a ver, por eso les decía que hay varias teologías, porque después va a aparecer, por ejemplo, la historia de Daniel, en el libro de Daniel, donde se le reconoce a un joven la sabiduría de los ancianos. Muy interesante, ¿no? Hijo, actúa con dulzura en todo lo que hagas, y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y alcanzarás el favor de Dios, porque grande es el poder del Señor y por los humildes es glorificado. No busques lo que te excede, no investigues lo que supera tus fuerzas, atiende a lo que se te encomienda, que las cosas misteriosas no te hacen ninguna falta. En lo que excede a tus obras no te preocupes tanto, porque ya te han enseñado más de lo que alcanza la inteligencia humana. Pues las especulaciones desviaron a muchos y las falsas ilusiones extraviaron sus pensamientos. El corazón obstinado pronto acabará y mal, y el que ama el peligro caerá en él. El corazón obstinado está agobiado por la fatiga. El pecador acumula pecado tras pecado. Para la adversidad del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él raíces. El corazón prudente medita los proverbios. Un oído que te escucha es el anhelo de los sabios. Fíjese, yo creo que en este ámbito de la educación, donde justamente se habla a veces de esta sabiduría, de esta inteligencia que el Señor nos ha regalado y que nosotros colaboramos para que nuestros estudiantes también desarrollen esta capacidad de atención, de comprensión, ¿no? De búsqueda. Al final, fíjense ustedes, es justamente el deseo del humilde. Es el humilde el que sigue indagando, el que sigue buscando, pero el que sigue reconociendo de que todo lo que nosotros profundizamos lo debemos remitir a Dios. ¿No? O sea, ustedes al escuchar, o sea, no es una crítica específica a la investigación. O sea, claro que hay que investigar, claro que hay que escudriñar y creo que eso es parte justamente de este desarrollo humano, ¿no? Propio de la inteligencia humana y los colaboradores en ellos. Pero eso nos debe dar siempre a tener una actitud de humildad, ¿m? No de soberbia. El soberbio no necesita de Dios, ¿no? El humilde reconoce justamente la grandeza de sus investigaciones, de su profundización, reconoce la presencia de Dios, porque es este Dios el que nos ha dado estas capacidades, estas cualidades, ¿no? Creo que nos viene bien siempre de entrada esto, ¿no? Tenerlo muy presente. Y en segundo lugar, quería compartirles esta motivación bíblica con otro pasaje del Evangelio de Marcos, el capítulo 4, cuando Jesús habla sobre las parábolas o su enseñanza, su instrucción sobre las parábolas. Esto está en los tres evangelios sinópticos que solemos llamar, ¿no? Y revela un estilo también de pedagogía que parece que quedó muy grabado en los corazones de los apóstoles y luego en la tradición apostólica hacia la segunda generación de cristianos, ¿no? Cuando quedó a solas, los que le seguían junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas, y él les dijo, a ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Dios,
pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas. ¿Para qué? Por mucho que miren, no vean. Por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se convierta y se les perdone. Este texto final ha sido tomado de la profecía de Isaías y está referido justamente a cómo es que el pueblo se obstina, no quiere reconocer la presencia de Dios. Y entonces fíjense que aquí aparece una situación interesante frente a lo que nosotros a veces entendemos de la enseñanza en las parábolas. Permítame quizás darles algunos lineamientos al respecto, pero las parábolas no son cuentos para niños, ¿eh? Las parábolas no son historias fáciles de intuir su mensaje. Las parábolas realmente son expresiones de realidades que nos llevan a confrontarnos frente a esta palabra de Dios, esta palabra que resuena en los oídos de quienes escuchan a Jesús, y aquellas cosas referidas a la vida en la cual ellos deben poner en práctica, pero a veces nos hemos habituado justamente a una manera de entender a Dios. En cambio, las parábolas, a través de lo que se llama la exageración, ¿no? La hipérbole, la exageración, suscita una reacción en el oyente y eso es lo que hace posible lo que podríamos llamar el conocimiento, la sabiduría que deberíamos sacar, desentrañar de la historia, ¿no? Porque las parábolas normalmente están relacionadas a la vida y la naturaleza, aunque hay otras que también están relacionadas a la vida doméstica. Pero es interesante porque no es que Jesús de alguna forma tenga que decirte, y eso está muy bien constatado en el Evangelio, las cosas tal cual como si fuera la respuesta correcta, ¿no es cierto? Y ya está. Normalmente no hace eso Jesús. Eso está muy claro en los relatos de las parábolas. Las parábolas las tiene que terminar el que la oye, que la escucha. Por eso les digo que a veces no lo hemos entendido tan bien el tema de las parábolas. Y por eso es que para algunos le puede resultar, en principio, algo que es entendible de poder aplicar, pero para otros no. Para otros va a ser un signo de confusión. ¿Por qué? Porque estamos habituados a ver una manera, una perspectiva de la vida y ahora Jesús nos la confronta. La pregunta es si soy capaz de aceptar la postura de Jesús, aceptar su visión, aceptar su perspectiva, ¿no? Esto, por ejemplo, cambia en el Evangelio de Juan, que ustedes saben que el Evangelio de Juan se maneja sobre todo en malentendidos, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué le dice Nicodemo? ¿Que voy a volver otra vez al vientre materno? ¿No? Entiende mal, ¿no? Con la samaritana, ¿no? Si supieras el don de Dios y el agua que yo te voy a dar, ¿no? Y la samaritana, a ver, ¿dónde está tu cántaro, pues? ¿No? ¿Dónde está ese pozo donde va a haber esa agua para ya no volver, ¿no? Es el famoso malentendido. Jesús habla una cosa, pero no se entiende, ¿no? Pero luego viene la catequesis, viene la instrucción, ¿no? Entonces, como les digo, de principio, tenemos que entender que esto es toda una tarea, ¿no? Y el Papa, a través justamente de esta carta que nos habla, ¿no? Sobre la educación en la esperanza, fíjese que no es solamente el reconocimiento de que la tarea docente pasa justamente por una transmisión de conocimientos, algo que ya esto también se ha venido muchas veces conversando, debatiendo, ¿no? Sino que hay una preocupación de una educación integral, ¿no? Una educación integral. Pero no lo vamos a poder hacer, queridos docentes, si tampoco nosotros somos capaces de suscitar justamente conflicto. Pero entendamos bien la palabra conflicto, o sea, no es en el sentido negativo, ¿no? Sino es muchas veces en sentido positivo de justamente en esta perspectiva sinodal con, con el estudiante, que vaya también sintiendo que ese conocimiento lo debe llevar más adelante a la vida, algo que normalmente no está dentro de las expectativas del estudiante. Nosotros sí lo manejamos como docentes, ¿no? Pero el estudiante lo tiene que ir encontrando justamente en el desarrollo de esa
las diferentes capacidades de aprendizaje, comprensión, cuestionamiento, ¿no? Algo que a veces se tiene mucho miedo, incluso hasta dentro de la iglesia, ¿no? En el cuestionamiento que podamos hacer, ¿no? Pues ahí viene el desafío de cómo plantear también nosotros, no tanto quizás voy a atreverme a la respuesta correcta, ¿no? Sino a saber llevarles a las preguntas correctas. Porque en el fondo también es eso, esa gran sabiduría que desde la fe cristiana, y por eso les decía, cuando ustedes repasen los evangelios, ustedes vean a Jesús, ¿no? Jesús nunca te da una respuesta así tal cual, ¿no? Ya, esta es la respuesta correcta, ¿no? Empieza a dialogar, empieza a suscitar preguntas y va llevando a la persona a que asuma él mismo, ¿no? Ese propio proceso de aprendizaje y de llegar a decir, ah, ya, esta propuesta, la que nos trae Jesús, tiene una lógica, tiene ¿no? Una perspectiva grande de verdad, ¿no? Y en esa constante búsqueda a la cual estamos. Entonces, a propósito, ¿no? de esta carta apostólica, que justamente es la visión que nos ofrece el Papa sobre diseñar nuevos mapas de esperanza, quizás algo lo han visto ayer, ¿no? Solamente hago el eco. Sabemos que se hace una memoria del documento del Vaticano II, Gravissimum Educationis, sobre la importancia y actualidad de la educación en la vida del ser humano. Y recordó a la Iglesia que la educación no es una actividad accesoria, sino que constituye el tejido mismo de la evangelización. Es la forma concreta con la que el Evangelio se convierte en gesto educativo, relación, cultura. Los estilos educativos que se han sucedido muestran una visión del ser humano como imagen de Dios llamado a la verdad y al bien y un pluralismo de métodos al servicio de esta llamada. Los carismas educativos no son fórmulas rígidas, son respuestas originales a las necesidades de cada época. ¿Sí? Queridos hermanos, una cosa que también tenemos que apreciar mucho en lo que a veces llamamos el magisterio de cada papa, por ejemplo, ¿no? El Papa Francisco, el magisterio del Papa Benedicto, el magisterio del Papa León ahora, es que no está desvinculado del magisterio de la Iglesia que tiene un recorrido de muchos siglos. Y por eso yo sé que, y esto, vamos, yo creo que muchos de ustedes también son asiduos, por ejemplo, a formarse y autoformarse, ¿no? A través de diferentes plataformas, etcétera. Creo que hay algo que no logramos todavía en algunos sectores y algunos sacerdotes, incluso algunos miembros de la iglesia, de esa sintonía que hay entre los documentos de la iglesia correspondientes a sus épocas y cómo trascienden en el tiempo. Un ejemplo es el Concilio Vaticano II, ¿no? Ustedes están escuchando algunas voces un poco discordantes con el Concilio Vaticano II, pero es el magisterio de la iglesia. O sea, hay muchas cosas que podemos también recoger incluso del Concilio de Trento. Fíjense cuántos, ¿no? El siglo XVI, ¿no? Gracias a una realidad que aparentemente pudo haber sido un dolor y hasta ahora lo es, la división, la separación de la Iglesia en Occidente, pero que llevó a que la iglesia otra vez despertara, reafirmara elementos claves importantes de la tradición de la iglesia y se abriera al nuevo horizonte que se le planteaba. Lo mismo fue el Concilio Vaticano II. Y por eso esta declaración, junto con otras, pues, tenemos las cuatro grandes constituciones dogmáticas, pero tenemos muchas declaraciones y documentos referidos también a la propia vida de la iglesia. Fíjense que habla también el Concilio sobre la educación y no está, mira, a pesar de que han pasado tantos años, el año 64, 65, imagínense, suena otra vez y nos compromete, ¿no? A quienes estamos en la labor educativa. Esto no es una tarea accesoria, ¿no? Es parte de esta evangelización. Y por eso las necesidades de nuestros fundadores, de las congregaciones religiosas que motivaron este esfuerzo por llevar adelante también esta tarea de educación en el sentido de la misión de la iglesia, justamente porque estamos llamados a desplegar todo nuestro amor y nuestro servicio a la humanidad, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Fíjense, hay que ayudar pues a los niños y adolescentes teniendo en cuenta el progreso de la psicología, de la pedagogía, de la didáctica.
Fíjense, está hablando de la interdisciplinariedad, algo muy actual, pero esto es del Concilio Vaticano II. Un poco para que vean que tampoco es que el documento del Papa León, digamos, bueno, aquí ya tenemos algo nuevo del Papa León. Hay, obviamente, existe algunas pautas ahí, pero el eje es el discernimiento que ha hecho la Iglesia ya desde el año 1965 para desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales, ¿no? A fin de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en la cultura ordenada y activa de la propia vida, y en la búsqueda de la verdadera libertad, superando los obstáculos con valor y constancia de alma. Fíjense este objetivo tan maravilloso en la educación, ¿no? Hay que iniciarlos conforme avanza sobre una positiva y prudente educación sexual, algo que también preocupaba en ese tiempo, pues fíjense, ¿no? Ya es parte incluso necesario en lo que implica la vida humana. Hay que prepararlos también para la participación en la vida social, de forma que, bien instruidos con los medios necesarios y oportunos, puedan participar activamente en los diversos grupos de la sociedad humana, estén dispuestos para el diálogo con los otros y presten su fructuosa colaboración gustosamente a la consecución del bien común. Fíjense, esto es lo que hablamos siempre como docentes. Los preparamos para la vida, ¿m? Les ayudamos, porque es evidente también en esto, quizás es un tema mucho más amplio, los primeros educadores de los estudiantes, muchachos, no somos nosotros, ¿no? Son los padres de familia, ¿sí? Son los padres de familia los primeros educadores. Pero a veces también entramos en conflicto muchas veces en nuestros centros educativos, en nuestros colegios, cuando a veces no sintonizamos con los padres de familia. Esa es una realidad. ¿M? Y es que ahí es donde debería entrar justamente todo esto que estamos escuchando. Eh, Hoy analizamos también incluso nuestra realidad peruana, nuestra sociedad peruana, ¿no? A todos nos indigna, nos escandaliza determinadas cosas que vemos dentro de nuestros políticos, nuestras instituciones. ¿Dónde está justamente el germen de lo que puede significar un cambio en una sociedad si no es en la educación? ¿Mm? Pero sí, o sea, ahí, vean, la iglesia tiene un pronunciamiento al respecto, ¿no? A veces siempre también a nivel social se nos cuestiona, dice, no, que la iglesia no tiene que meterse en esto, aquello, pero es que es la realidad tan patente y evidente y a lo que estamos llamados como iglesia en la misión y la evangelización y que estamos haciendo algo noble y bueno con todo este esfuerzo, incluso que ustedes realizan día a día y que también las instituciones como la ONDE, la ODE, o sea, favorece justamente eso, ¿no? El no descuidar. Otro aspecto, el derecho universal de la educación, ¿no? El Sagrado Concilio declara que los niños, adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar correcta conciencia los valores morales y aceptar con adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y amar más a Dios. No se les puede negar, no se les puede negar. ¿Acaso no es algo que debería inculcarse desde pequeño? ¿Mm? ¿No? Hoy en día ahora ya nos salen con la idea, no, no, que ellos crezcan y que ellos decidan, ¿no? Yo siempre a veces cuando escucho esto yo le digo, bueno, entonces déjenlos que ellos crezcan y decidan dónde quieren estudiar. ¿Por qué le llevas a ese colegio? O sea, ¿por qué le alimentas con esos suplementos cuando son niños? Déjalo que él crezca, que elija lo que quiere comer, lo que quiere. Claro, inmediatamente un padre de familia con todo su derecho, ¿qué es lo que va a decir? Oiga, usted a mí no me puede prohibir porque yo sé lo que necesita, ¿no? Y le doy, aunque él no quiera, aunque él no sepa porque se va a dar cuenta más adelante. Y la dimensión espiritual, ¿usted no cree que eso también es parte de ese aprendizaje de lo que necesita, de lo que no se da cuenta y que más adelante se va a dar cuenta porque lo ve en ti como padre, como madre, ¿no? O sea, seamos coherentes, no podemos hacer argumentos al aire, ¿no? Y en esto, fíjense, hablamos de una moralidad, ¿no? De ese cultivo de algo que se tiene que dar en la educación, ¿no? Y con más razón, justamente. En los contextos del desarrollo de un niño y de un adolescente, ¿no? Igual su manera de relacionarse con Dios, ¿no? Ruega pues encarecidamente a todos los que gobiernan los pueblos o están al frente de la educación que procuren que la juventud nunca se vea privada de este sagrado derecho
y exhorta a los hijos de la iglesia que presten su generosidad, con generosidad, perdón, su ayuda en todo el campo de la educación, sobre todo con el fin de que puedan llegar cuanto antes a todos los rincones de la tierra los oportunos beneficios de la educación y de la instrucción. Fíjese que en esto tenemos que reconocer, gracias a Dios, se va mejorando también las infraestructuras. Yo creo que muchos de nosotros y ustedes, docentes, hemos experimentado muchas veces la falta de infraestructura para poder formarnos. Y aún así hemos logrado superar esa adversidad y esos obstáculos. Hoy vamos creciendo en la infraestructura, vamos creciendo en instrumentos, elementos, pero como que queda un sinsabor ahora en la parte ya más, digamos así, formativa, de los desarrollos propios de crecimiento, porque también vemos ahí quizás un conflicto propio de nosotros como educadores frente al ámbito en el cual los estudiantes se mueven en el ámbito familiar, y que obviamente también afecta ese proceso de formación, de educación, ¿no? Y creo que esto es sobre la Gravissimum Educationis. Todos los cristianos, en cuanto han sido regenerados por el agua del Espíritu Santo, han sido constituidos nuevas criaturas y son hijos de Dios y tienen derecho a la educación cristiana, la cual no persigue solamente la madurez de la persona humana arriba descrita, sino que busca sobre todo que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don de la fe, mientras son iniciados gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación, aprendan a adorar a Dios Padre en el Espíritu y verdad, la acción litúrgica, adaptándose a vivir según el hombre nuevo, en justicia, en santidad y verdad, y así lleguen al hombre perfecto, en la edad de la plenitud de Cristo y contribuyan al crecimiento del cuerpo místico. Y ahí aquí aparece la palabra esperanza. Acostúmbrese a dar testimonio de la esperanza y a promover la elevación cristiana del mundo. Eh, yo lo resumo esto, queridos docentes, en una frase. O sea, el ser cristiano nos tiene que llevar a ser mejores personas humanas. No puede ser lo contrario. No puede ser lo contrario. Y entonces aquí sí nos viene bien hacernos justamente esta gran pregunta, ¿no? Ante lo que vemos en nuestra sociedad, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué nos está pasando? O sea, justamente, a mayor educación, a mayor posibilidad de las personas que pueden educarse, una sociedad debería ser mucho más sensible, mucho más basada en las virtudes morales, en las exigencias. Pero ahí está pasando lo contrario. O sea, en algún momento nosotros también como educadores, yo creo, ¿no? O sea, ya uno se pone a pensar más profundamente y dice, y yo que estoy contribuyendo a esto? O sea, entiendo mi tarea, entiendo mi responsabilidad, ¿no? Pero también, y eso es verdad, muchas veces nos vemos condicionados como docentes, ¿no? A veces a todo este aparato que llamamos la política institucional educativa y todo esto que a veces también nos crea a veces dificultad, ¿no? O sea, esto es evidentemente algo que tenemos que seguir reflexionando y creo que estas oportunidades de las capacitaciones nos pueden ayudar, ¿no? Y por último, creo que es la cuestión de las escuelas católicas, obviamente en su compromiso también de aplicar, ¿no? Ya quizás de alguna manera más institucional también, ¿no? Frente también a situaciones en las que no se dan, ¿no? Como las escuelas que obviamente públicas, ¿no? En donde también como parte de ese derecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice el documento algo al respecto. La Iglesia, consciente del gravísimo deber de procurar cuidadosamente la educación moral religiosa de todos sus hijos, es necesario que atienda con afecto particular y con su ayuda a los muchísimos que se educan en las escuelas no católicas, ya por medio del testimonio de la vida de los maestros y formadores, ya por la acción apostólica de los condiscípulos, a través de los sacerdotes, de la doctrina, etcétera, ¿no? Bien, vamos entonces. Y fíjese esto, ¿no? Recuerden los maestros que de ellos depende el que la escuela católica pueda llevar adelante sus propósitos y sus principios. Esfuércese con visita diligencia en conseguir la ciencia profana y religiosa avalada por los títulos convenientes y procuren prepararse debidamente al arte de educar conforme a los descubrimientos del tiempo que va evolucionando. Entonces, volviendo al documento del Papa, ¿no? La educación cristiana es una obra coral. Es una palabra también interesante. Nadie educa solo.
La comunidad educativa es un nosotros en el que el docente, el estudiante, la familia, el personal administrativo y de servicio, los pastores, la sociedad convergen para generar vida. Eh, bueno, para los que nos gusta mucho la música, yo creo que cuando hemos ido a un concierto, sea a través de los instrumentos o sea simplemente a voces, o sea, vemos que, por ejemplo, en el caso de los instrumentos, cada uno toca un instrumento diferente. Pero cuando converge todo, ves, es una maravilla, es una cosa espectacular, eleva el alma, igual las voces. Hay juego de voces, una armonía, a pesar de que cada uno es diferente, tiene tonos diferentes. Pues fíjese que nosotros somos parte justamente de esta obra coral que es la educación. Tú eres importante. Tú apelas a ese instrumento que es lo tuyo, lo propio, ¿sí? Un violín, un órgano, o sea, es lo tuyo, pero tú eres parte de una gran armonía. Esto creo que hay que entenderlo. Y aquí ya pongo un poco las cosas en claro, ¿no? Si tú no te preparas justamente en lo que te toca de tu instrumento, de tu voz, va a sonar mal, no encaja, algo falla, ese tono de voz no encajó, pues eso es lo que pasa. ¿Mm? Por eso la exigencia de la preparación en la educación y cómo tengo que también, cómo mejorar mi pedagogía, ese deseo y ese anhelo constante que tiene que estar en el corazón de un educador. ¿No? Y no, quizá, bueno, repetiremos lo mismo de la vez pasada o del año pasado, no, hay un desafío siempre constante, ¿no? Educar es un acto de esperanza y una pasión que se renueva porque manifiesta la promesa que vemos en el futuro de la humanidad. Y es verdad. Yo creo que como docentes cada vez nos damos cuenta de que muchas de las cosas que en el presente hacemos, quizás nuestros estudiantes no captan, obviamente, ese esfuerzo, sacrificio, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo no lo reconocen. Yo creo que muchos de ustedes son conscientes de eso. O sea, son estos alumnos que han pasado por nuestras aulas que después de un tiempo son los que nos agradecen, ¿no? Y ahora con los medios de las redes sociales, con más razón, ¿no? Rápido nos encuentran y dicen: "Ay, aquí está nuestro docente y nos agradece". Igual, o sea, es algo que está pasando mucho, ¿no? Y siempre será así porque esa es la tarea del educador, ¿no? Cuando logras cambiar una vida siempre hay ese efecto del agradecimiento de nuestros estudiantes, ¿no? La formación cristiana, ¿no? Abarca a toda la persona, ¿no? Espiritual, intelectual, afectiva, social, corporal, dice el Papa, ¿no? No pone lo manual y lo teórico, la ciencia y el humanismo, la técnica y la conciencia. Pide en cambio que la profesionalidad esté impregnada de ética y que la ética no sea una palabra abstracta, sino una práctica cotidiana. La educación no mide su valor solo en la función de la eficiencia, lo mide en función de la dignidad, la justicia y la capacidad de servir el bien común, lo que decía al comienzo, ¿no? Justamente a la luz del libro del Eclesiástico. Es que también hasta en esto, ¿no? Como hemos llegado muchas veces, o se ha entendido en algunos sectores la idea de que no, la ciencia se opone a la fe, ¿no? Ya a estas alturas de la reflexión tan profunda, ¿no? Entonces es realmente un argumento que tampoco tiene, cae, no tiene peso ese argumento, ¿no? O sea, la ciencia justamente con su metodología, bien, avanzamos, pero no, justamente la razón de la ciencia es no detenerse. Entonces, aumenta el desafío y ahí es donde viene justamente el tema de esta humildad de saber que ante lo que conocemos, ante lo que vemos, oye, bendito sea Dios. O sea, ahí está justamente la grandeza de Dios. O sea, no es una oposición, no es una oposición. Tampoco las doctrinas, y fíjese, a pesar de esto tenemos que reconocer, o sea, a nivel de la iglesia, o sea, la reflexión teológica ha ayudado justamente a replantear muchos aspectos de nuestra doctrina y entender también el aporte humano. Y esto es el diálogo justamente que hay entre ciencia y fe. Y obviamente lo que está manifestando aquí el Papa, que uno no puede disociarse el conocimiento de lo que es la práctica habitual de nuestra vida, que solemos llamar la ética, ¿no? En relación a todas las áreas de la vida humana. Entonces, yo no puedo medir solamente la educación solo desde la eficiencia. O sea, tengo que también, o se tiene que tener en cuenta el correlato justamente en la vida,
¿no? Y en esa capacidad que tienen los estudiantes también incluso se equivocan, sí, yo siempre digo, a veces tienen el derecho a equivocarse porque son niños, son adolescentes, son pubers, tienen derecho a equivocarse. Pero es a partir del error donde también uno tiene que saber llevar adelante a que supere esa situación para que no vuelva a cometer el mismo error, ¿no? Que cada vez sea menos, ¿no? Por eso la escuela católica es un ambiente en el que se entrelazan la fe, la cultura y la vida. Es eso. No es simplemente una institución, aunque nos quieran decir que solamente tenemos que hacer las cosas, ¿no? Tal cual como una empresa y tenemos que funcionar como un relojito. O sea, cuidado, ¿no? Es un ambiente vivo en el que la visión cristiana impregna cada disciplina y cada interacción, ¿no? Los educadores están llamados, ¿no? Están llamados a una responsabilidad que va más allá del contrato de trabajo. Su testimonio vale tanto como su lección. Por eso la formación de los maestros, científica, pedagógica, cultural y espiritual, es decisiva. Fíjese lo que está diciendo el Papa, ¿no? Por eso le digo, esto tampoco no es un invento del Papa, o sea, que esto está en la raíz justamente de la vocación del educador, ¿no? Y lamentablemente, y esto es así, no siempre es reconocido, por supuesto, a nivel social. ¿No? Y ahí entonces nos vemos muchas veces mermados, nos vemos desanimados, ¿no? Pero entonces volvemos otra vez a la raíz, a la vocación. ¿No? ¿Por qué quise yo ser educador, maestro? ¿No? Solamente por un trabajo. Yo estoy convencido que ningún docente empezó las cosas por ahí, porque si empezamos por el tema de contrato de trabajo, claro, hay otros trabajos que son mejores remunerados, ¿no es cierto? Y ya hubiésemos elegido lo que ahora escuchamos de los chicos, de los jóvenes. Ah, yo quiero, lo que quiero es solamente ganar dinero, ¿no? Y se pierde el sentido vocacional. ¿Qué me llamó? ¿Qué me llamó? ¿No? Siempre es bueno volver a a esa raíz fundante, ¿no? Esto implica en los educadores, ¿no? Para el aprendizaje, el desarrollo de los conocimientos, la renovación y la actualización en las metodologías, pero también para la formación espiritual y religiosa y el compartir. No bastan las actualizaciones técnicas, es necesario custodiar un corazón que escucha, una mirada que anima, una inteligencia que discierne. Nosotros somos maestros, queridos docentes, pero también somos seres humanos. Y yo tal vez cada vez me doy cuenta en el acompañamiento espiritual, a veces no sabemos cómo descargar tantas cosas que llevamos dentro. Y ahí es donde también el auxilio de la vida espiritual, de la gracia, queridos docentes. O sea, somos nosotros justamente los primeros llamados a vivir esa experiencia de la humildad ante este Dios que nos acompaña en la vida. Esta vida que obviamente tiene sus matices, ¿no? Desde noticias buenas, desde noticias malas, de tristeza. O sea, no siempre estamos, vamos, en nuestro 100% de capacidad porque somos así, somos seres humanos. Y yo creo que hay una preocupación también del Papa de que los que nos dedicamos a esta labor también seamos los primeros en saber pedir ayuda cuando la necesitamos, en el ámbito espiritual, religioso, compartir, ¿no? O sea, yo sé que también incluso muchos de ustedes, ¿no? Con la prudencia que corresponde, pero ustedes lo hacen así, vamos también acompañando las propias tristezas de los estudiantes. Pero ¿y las tuyas? ¿Y las tuyas con quién las compartes? ¿No? A veces hasta el mismo ambiente de la institución nos agobia, y quién hace posible justamente que yo pueda sentirme ayudado si no soy capaz también de buscar esta ayuda espiritual, esta ayuda también de reflexionar juntos, no es solamente el que a veces uno se crea porque a veces tenemos esa siempre tentación de que el maestro puede solucionar todas las, ¿no? No, no, también necesitamos tener un corazón humilde, ¿no? La familia sigue siendo el primer lugar educativo. Esto, qué importante es lo que dice el Papa. Las escuelas católicas colaboran, miren la palabra que utiliza ahí, colaboran. O sea, con los padres, no los sustituyen, nosotros no podemos sustituirles, aunque a veces a muchos de nosotros nos da ganas, ¿no? Pero tenemos que aprender a tener distancia, ¿no? En estas situaciones, porque el deber de la educación, sobre todo religiosa, les corresponde a ustedes antes que a nadie.
La alianza educativa requiere intencionalidad, escucha, corresponsabilidad y se construye con procesos, instrumentos y verificaciones compartidas. Es un esfuerzo y una bendición. Cuando funciona, suscita confianza. Cuando falta, todo se vuelve más frágil, ¿no? Y este quizás es no sé, ustedes lo estarán también reflexionando mucho, pero hoy en día creo también se convierte en un gran desafío para el docente, ¿no? Porque a veces, sumando a la tarea loable de los estudiantes, también tenemos que lidiar con situaciones con los padres de familia, ¿no? O sea, es una tarea, madre mía, yo voy escuchando también en contextos de maestros, docentes, o sea, quizás los que a veces también incluso manejamos contextos ya de educación superior, por ejemplo, yo tengo que reconocer a veces, incluso les comparto, ¿no? Porque yo doy clases a los futuros sacerdotes religiosos, ¿no? Y a veces, a veces tengo que hablar muy fuerte con ellos, porque a veces uno piensa, ¿no? Dice, bueno, ya me formo para ser cura y bueno, ya está, ¿no? No, formarse bien, exigencia. ¿M? Y a veces imagínate un joven de 25 años, 26 años, 27 años, ¿no? Que te diga así sin más, ¿no? No he hecho el trabajo. No he hecho el trabajo. Oye, vamos, un joven universitario tiene que levantarse a las 6 de la mañana para ir de polo a polo a su universidad, termina la universidad, tiene que ir a trabajar, está llegando a las 11 de la noche. Por favor, ¿no? Y tú tienes una comunidad religiosa que te avala, te cuida, te da todas las posibilidades, pues algo está mal. ¿No? Por eso, a veces, en ese aspecto, ¿no? O sea, cómo también algo de ello, como, como colaboradores, a veces tendremos que decir cosas a los padres de familia, pero obviamente siempre, y en esto con la prudencia respectiva, con la cual, pero tenemos que hacerles sentir que ellos son los responsables, o sea, ellos son los responsables, los educadores en primer lugar, ¿no? Y nosotros ayudamos, obviamente, con el profesionalismo que obviamente compete a nuestra tarea, pero hay otros aspectos donde ya no vamos a poder, porque de verdad nos desborda, ¿no? Y es justamente en el hogar donde tienen que ver esas situaciones, ¿no? Pero aún así, como siempre decimos ¿no? Los educadores, aún así estaremos ahí con ellos, ¿cierto? ¿No? Por eso así la educación se convierte en levadura en la comunidad humana, genera reciprocidad, supera los reduccionismos, abre la responsabilidad social, ¿no? La levadura. O sea, tenemos que hacer que hinche, ¿no? Y esto obviamente a partir, como le digo, esto de la superación de los reduccionismos, porque es que a veces también en eso, ¿no? O sea, no podemos solamente quedarnos en algo pequeño, es el desafío de esa esperanza, pues. O sea, en esos muchachos vamos a ver el futuro, ¿no? Y entonces tenemos que ser consecuentes en que parte de ello también implica el que busquemos que ellos mismos también sean capaces de confrontarse, ¿no? Algo que parece a veces se tiene miedo, vuelvo a insistir, ¿no? En entrar en conflicto, ¿no? Incluso hasta en las sanciones, ¿no? Algo que es muy debatido últimamente, ¿no? Pero es que la sanción es educadora, es formadora también. Algo que cuesta también entender quizás con los padres de familia, pero es que esas, y vamos, o sea, no es simplemente aplicar por aplicar, ¿no? También hace falta hablar con el estudiante, hablar con el hijo, en este caso de conexión de los padres de familia, por qué he aplicado esta sanción, ¿no? O sea, porque si no, no tiene sentido solamente aplicarla por aplicarla, ¿no? Y creo que esto también es otro aspecto que, bueno, ¿no? En otros contextos de otros debates, de seguro ustedes lo verán. La tarea hoy es atreverse con un humanismo integral que aborde las preguntas de nuestro tiempo sin perder la fuente, claro. O sea, pero sin renunciar a nuestra fe en Cristo Jesús. Vuelvo otra vez a la frase. O sea, tu vida cristiana te debe hacer a ti mejor persona humana. Por tanto, entonces estamos hablando de ese humanismo integral, ¿no? Que justamente ayude a ir abordando estas preguntas sin perder, obviamente, nuestra base fundante de nuestra fe.
Bien, voy terminando ya y les planteo esto, bueno, es parte un poco también, creo yo, de lo que propone el trabajo de esta capacitación que se ha dado y que creo muy bien, estos 4 puntos que me han hecho llegar, yo estoy convencido también de que por aquí es donde el Papa apunta, ¿no? En este documento, en esa preocupación por la educación integral. Primero, obviamente, la formación de la conciencia, ¿no? Educar en el discernimiento ético. A ver, creo que ya todos hemos superado la antigua idea de que la conciencia es una vocecita chiquita por ahí de un angelito que nos habla al costado de la oreja derecha. Yo creo que esa ya, a ver, ¿no? La conciencia somos nosotros mismos, ¿no? Pero claro, ese nosotros mismos implica que hemos sido formados en nuestra conciencia, porque justamente la conciencia es la que nos está diciendo, oye, mira lo que estás haciendo. Pero eres tú mismo el que te estás diciendo eso, ¿no? Oye, estás haciendo por aquí, no vayas, esto te puede llevar a tomar una decisión equivocada. Claro, la conciencia se forma y por eso hay que educar justamente en el seguimiento. El primer lugar tiene que ser siempre la familia, pero somos nosotros los que también ayudamos, porque en la formación que llevamos justamente en nuestras instituciones es para eso también. Vamos educando para el discernimiento, una palabra tan importante hoy en día. En el marco, por ejemplo, de la sinodalidad, ¿no? El discernimiento del espíritu. Sí, pero ese discernimiento del espíritu también es un discernimiento humano, porque tenemos que aprender a discernir. ¿No? A veces las decisiones que tomamos en las instituciones educativas, en el trabajo cotidiano, en la misma aula, o sea, todo esto, o sea, hay que formar la conciencia, ¿no? La conciencia. Somos colaboradores justamente para esos parámetros, para que justamente cuando ya ellos estén en el marco de la vida social, pues piensen bien, ¿no? Y lo piensen 2 o 3 veces antes de hacer algo frente a las decisiones que tienen que tomar. La unidad en el saber, esto también, la interdisciplinariedad en búsqueda de una reconciliación entre ciencia, cultura, humanidades y espiritualidad. O sea, qué bueno que realmente se siga dando y que se profundice en tantas disciplinas, interrelaciones y todo eso, pero no en oposición, ¿no? No en oposición. Justamente ahí está, ¿no? Y que creo yo el éxito de una educación integral, en que sabemos aprovechar de toda esa interdisciplinariedad porque vamos al objetivo común, ¿no? Y por eso vuelvo también a lo que dice el eclesiástico, y eso nos lleva a la humildad, para poder seguir profundizando en aquellas cosas que obviamente necesita nuestro mundo, necesita nuestra realidad nacional, etcétera, pues tenemos que apelar y tenemos que ser profesionales y tenemos que capacitarnos y tenemos que seguir profundizando. Como escuché al comienzo que dijo, ¿no? La señora directora creo que manifestó, o sea, siempre estamos dados a aprender. O sea, no podemos ser orgullosos, no podemos ser, siempre algo vamos a aprender cada día, ¿no? Sentido de comunidad, ¿no? Esta trascendencia del ámbito escolar a la vida cotidiana, fomentando el bien común, la responsabilidad social, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, que se hacen en los colegios, obviamente en el ámbito de la educación católica también hay iniciativas de ayuda social, o sea, todo lo que lleve a que podamos o podamos hacer sentir a los estudiantes de que aquello de lo que estudiamos, aquello que lo profundizamos en el aula, se puede manifestar de alguna forma externamente es también hoy en día una necesidad, ¿no? Para que sea patente el bien común, sea patente el sentido de la caridad, por ejemplo, de la solidaridad, ¿no? O esto que hemos escuchado en el Evangelio, ¿no? Sentir la compasión de Jesús, ¿no? Creo que también esto es muy importante. Y por último, la dignidad de la persona, ¿no? El estudiante como protagonista de su propio crecimiento intelectual, moral, social. Eh, pero, a ver, sí, entiendo el término del protagonismo. Lo entiendo porque es el alumno, el estudiante, digamos así, el que lleva obviamente todo el objetivo de la educación en sí mismo, ¿no? Pero en ese protagonismo está nuestra colaboración, está nuestra incidencia, porque nosotros somos los que vamos ahí llevándole a que este joven estudiante, pues eso, ¿no? Como se solía decir, el pedagogo, el que lleva de la mano hasta que en un momento determinado tengamos que soltar. ¿M? Y entonces sí, es el protagonista, pero quienes colaboran para que ese protagonismo sea evidente, pues
tenemos que hacer ese reconocimiento, incluso social, incluso a nivel político y todo eso, que obviamente es el gran ámbito que aún todavía nos falta, el reconocimiento justamente de la dignidad, muy bien, del estudiante, pero también el reconocimiento de la dignidad del maestro, ¿no? Y de todo lo que implica la tarea educativa, ¿no? Bien, entonces, esto es un poco siento que el hecho de que el Papa León haya querido justamente que también este documento sea uno de los primeros que nos proponga, hace ver cuán necesario es hoy en día para los contextos internacionales, ¿no? Porque esto es abierto para todos, la noble y loable tarea de la educación, ¿no? Una educación integral, ¿sí? Y en ello, por eso, no renunciemos nosotros como docentes, incluso no sé si habrá, y de seguro quizás docentes que trabajan en ámbitos de colegios no confesionales, donde el desafío todavía es mayor porque tienes que lidiar también con tus propios colegas docentes que a veces no quieren, de repente, hablan de integral, pero lo religioso pareciera que no fuera integral, ¿no? O sea, hay que lidiar un poco con esas situaciones también, ¿no? O sea, el desafío todavía es aún mayor, ¿no? Pues mm, mis oraciones para ustedes. Qué bueno que estas capacitaciones nos sigan ayudando a profundizar cada vez más este rol y esta tarea maravillosa, quienes compartimos esta labor. Y que estos lineamientos, esta motivación a través de lo que nos deja el Papa, que como hemos dicho, fíjense que sigue prácticamente lo de la gravísima educación y del Concilio Vaticano II, solamente es rememorar, ¿no? El magisterio de la Ujú, Iglesia aplicado en estos nuevos contextos y nuevas realidades que vivimos, ¿no? ujú. Bueno, Muy muchas bien, gracias. padre Mario. Agradecemos su participación con este tema tan profundo de lo que corresponde al Papa León XIV, nuestra iglesia y nuestra educación. Así que, queridos colegas, le regalamos esos fuertes aplausos virtuales al padre Mario por esta deferencia con nosotros. No obstante, querido padre, hay una pregunta que ha salido durante su participación y probablemente existan otras. ¿Cómo formar integralmente a los estudiantes en el contexto social, político y tecnológico actual? ¿Hay algunas palabras en referencia a este interrogante? Sí, yo creo que he manifestado algo al respecto de esto, a la luz también de lo que ustedes mismos han planteado en esta última parte, ¿no? Que estos son los cuatro pilares, ¿no? Pero yo creo que sí, de todas maneras, primero no renunciar a lo que somos nosotros como maestros católicos, educadores católicos, y que eso también es parte de la formación integral, ¿no? Obviamente quizás el despertar, ¿no? El tema del razonamiento, de los argumentos, sobre todo quizás puede ser en el ámbito de la educación secundaria, ¿no? Con los chicos de tercero, cuarto, quinto, que creo que ya de alguna forma tenemos que irlos también exhortando a que, oye, ¿a dónde aspiramos, ¿no? Tu vida, ¿a dónde apunta, ¿no? Tú no vas a vivir al margen de una sociedad, ¿no? Y entonces he visto que también hay todo el tema, digamos así, de hacer dentro de los mismos colegios a veces sus propias elecciones para no sé qué, delegados, no sé cuánto, ¿no? Sí, pero también incluso hasta aprovechar esa circunstancia para ver cómo vamos desarrollando determinadas capacidades de qué elegimos, a quién elegimos, realmente leemos sus proyectos, leemos, claro, de alguna forma hacerles ver que esto no es solamente un sentir, me gusta tal, no, es que Ujú. necesitamos aplicar, ¿no? Los argumentos, los raciocinios necesarios para eso. O sea, yo creo que más que, a veces también hasta hemos pecado nosotros mismos como docentes, y eso ha pasado en la historia también, ¿no? Bueno, como que queremos o llevamos a nuestros estudiantes a querer que ellos piensen como yo. Y ya sabemos que eso no es así. O sea, cada uno tiene que formar su propio criterio, pero lo que tenemos que hacer es aprender a darles la posibilidad de la información adecuada, ¿no? Y de cómo llevar ese camino para que la persona, obviamente, después sea la que elija en conciencia, ¿no? O sea, yo creo que quizás, y con ello, lo que se ha ido exponiendo, creo que el PPT se va a pasar, o sea, pues Es correcto.
Ujú, ujú. Bien, padre, sí, es correcto, colegas. Estos materiales, como dijo en un inicio nuestra querida editora, se va a compartir con ustedes y también estará el video próximamente en nuestras redes, ¿no? Para seguir ahondando y contribuyendo a esto que inició el padre, ¿no? Esa conversión del corazón, la metanoia, metanoesis, ¿no? Actitud, conciencia con ese, ¿no? Entonces, yo quiero, estimado padre Mario, darle el pase a nuestra querida directora porque ella también quiere brindar algunas palabras tras su participación en esta excelente ponencia.